¿Qué de lo que tú sabes hacer muy bien hoy lo aprendiste en el colegio? ¿Qué de lo que sabes hacer muy bien hoy lo aprendiste en la universidad? ¿Y qué de lo que sabes hacer muy bien hoy lo aprendiste a punta de práctica y autoaprendizaje allá afuera, como digo yo, estrellándote contra el planeta y aprendiendo sobre la marcha? Pues bien, las personas gastamos 11 o 12 años de nuestra vida, dependiendo del país, supuestamente siendo preparados para las universidades y eventualmente para el mercado laboral. Es decir, los niños gastan aproximadamente 432 semanas sentados en un colegio preparándose para 144 semanas de universidad para que puedan salir al mercado laboral. Pero resulta que una gran mayoría de la gente, por lo menos en mi muestra de conocidos y colegas, incluyéndome yo, reconoce que aparte de leer y escribir y los conocimientos básicos de aritmética y biología, nuestro verdadero conocimiento, tanto académico como práctico en cualquier área del conocimiento a la que nos terminemos dedicando, lo adquirimos ya como jóvenes adultos, es decir, o en la universidad o en nuestros trabajos. Entonces la pregunta obvia que surge es, ¿son necesarios 11 años para obtener los conocimientos básicos con los que llegamos a la universidad? ¿Qué pasó con todo lo que supuestamente aprendimos o debimos aprender en esos años? ¿Por qué se retuvo tan poco? ¿Será que se pudo haber utilizado mejor ese tiempo? ¿Funcionó siempre así la educación? Bueno, la respuesta es no, la educación no funcionó siempre así y sí, por supuesto, se pudo haber utilizado mucho mejor ese periodo de 12 años. Bienvenidos a Fe, Razón y Cultura, un espacio en el que analizamos desde un punto de vista crítico los fundamentos e implicaciones del cristianismo y otras cosmovisiones. En este video hablaremos de los problemas del paradigma educativo actual y de una gran alternativa al mismo, la educación clásica cristiana. Este modelo, previo al actual, sirvió a la humanidad durante siglos para formar adultos integralmente educados. Es el paradigma que, en mi opinión, le regaló a Google suficientes científicos, literatos y activistas para poner en su página de inicio. ¿Se han dado cuenta de que Google conmemora grandes personajes en sus doodles y casi siempre son personas que vivieron hace más de 100 años? Es decir, personas educadas con el paradigma anterior. Esa es mi teoría al menos, pero te invito a que te quedes hasta el final de este video para ver si estás de acuerdo conmigo. Empecemos por entender cómo llegamos a este formato de educación de 12 años en el que los niños van al colegio de 8 de la mañana a 4 de la tarde y en el que aprenden por medio de materias o asignaturas. Aunque parezca increíble, este formato es relativamente nuevo, con un poco más de 120 años, y antes de eso la educación era muy diferente. Antes de la revolución industrial, la educación se daba de dos maneras principales. La primera, que le aplicaba a la gran mayoría de las personas, era aprender en el negocio familiar o en la comunidad inmediata. Desde muy pequeños, los niños trabajaban junto a sus padres, adquiriendo las habilidades y conocimientos necesarios para el negocio familiar. La alfabetización era mínima, limitada estrictamente a lo necesario para desempeñar esas tareas. La educación formal era escasa o inexistente. La segunda forma en la que se aprendía, que le aplicaba solo a algunas familias privilegiadas, era el enviar a los niños a academias o pequeños grupos en los que aprendían a través de mentores. Estos les enseñaban otras habilidades intelectuales, por lo general más sofisticadas y rentables. Aquí los estudiantes aprendían de la realidad desde varios ángulos: leyes, literatura, filosofía, ciencia, lógica y teología, pero siempre considerando el conocimiento como una unidad indivisible. Es decir, lo que aprendían de leyes necesariamente estaba ligado con la literatura de la época, así como con la teología y aún con los descubrimientos científicos a los que tenían acceso en su momento. Esto era hermoso porque, al partir de que la realidad es una, todo el conocimiento que adquieres, no importa si es filosófico, astronómico o religioso, tenía que encajar en esa única realidad objetiva. Y el objetivo de la educación entonces era entender cómo todo el conocimiento estaba interrelacionado. Por eso les enseñaban lógica, les enseñaban a pensar cómo cualquier conocimiento nuevo afectaba al existente y les enseñaban a determinar la falsedad o veracidad de cada cosa nueva que aprendían, siempre a la luz del todo. También había un alto enfoque en las virtudes, es decir, en perseguir lo bueno, lo hermoso y lo verdadero. Este modelo educativo, institucionalizado por los griegos, pero que tuvo su máximo auge en el mundo occidental entre el medioevo y la Iluminación, es lo que conocemos como educación clásica. Y la razón por la cual el máximo esplendor y fruto de la educación clásica se dio en Occidente entre el medioevo y la Iluminación, lo creas o no, es gracias al cristianismo. ¿Por qué? Bueno, porque el cristianismo en su base de bases tiene la creencia de que la realidad es una, es el producto de un Dios creador, es objetiva, congruente, conocible y con propósito. No hay tierra más fértil que esta para el florecimiento de la educación clásica. Por eso se le conoce como educación clásica cristiana. Bueno, pero venía muy bien la historia. ¿Qué fue lo que pasó después? Llegó la revolución industrial y por primera vez en la historia, las personas ya no podían trabajar donde vivían, lo cual siempre había sido así. La casa estaba atrás o en el segundo piso y el negocio familiar estaba al frente, pero ahora los adultos tenían que desplazarse por largas jornadas y esto trajo dos necesidades. Una,
la evidente, un lugar donde dejar los niños si los dos padres trabajaban, y 2, un lugar donde los niños pudieran ser educados, porque ya no los podían educar los padres en casa día a día con las tareas del negocio familiar o cosas domésticas. También con la revolución industrial vino un crecimiento enorme de demanda laboral especializada. A este nuevo mercado no le importaba que sus profesionales fueran integrales y que supieran de lógica, filosofía o literatura, al igual que de matemáticas y ciencia, no. Les importaba que fueran técnicos, que supieran mucho de un tema o proceso puntual para optimizar así la producción de bienes, la construcción de máquinas y la construcción de ciudades, para dar abasto a la masiva migración del campo a la ciudad. Todo este cóctel que trajo la revolución industrial dio origen a la educación como la conocemos hoy, de largas jornadas para los niños, no porque las necesiten, sino porque tienen que estar en algún lado mientras los padres trabajan, y de una partición del conocimiento en materias para hacerlo más especializado, que ya no se enseñan como parte de un todo, sino como fracciones de conocimiento huérfanas sin conexión entre ellas. Esto tuvo un lado positivo. La devoción a conocer al detalle y con profundidad cualquier aspecto de la realidad es valioso, y la revolución industrial trajo progreso a la humanidad. Pero no había que descartar el resto. La lógica, la capacidad de pensar críticamente y la capacidad de conectar conocimiento de diferentes fuentes se perdió. El paradigma educativo público cambió a un punto tal que las generaciones modernas, aunque saturadas de conocimiento puntual sobre un aspecto de la realidad, son en muchos casos incapaces de analizar e interpretar conocimientos sobre otros aspectos de la realidad. Esto los discapacita o nos discapacita, porque me incluyo ahí, porque yo fui educada así también, para ver la imagen completa, the big picture, ¿no? Y funcionar en sociedad, para votar, para hacer buena política, para entender la historia, para no dejarse meter los dedos a la boca. No les permite participar con propiedad en los debates públicos sobre cualquier tema. Y lo más grave, los hace presa fácil de figuras e instituciones autoritarias. Otro problema de este paradigma es que escasamente les enseña a los niños a aprender por sí mismos. La comprensión de lectura con la que salen los bachilleres es tan deficiente que difícilmente se desarrolla un amor a la lectura que les permita después volverse autodidactas. Hago salvedades, esto no son todos los bachilleres y no son todos los colegios, evidentemente, pero hablo de la educación pública en general y alguna de la privada. Finalmente, y el más triste de todos los efectos de este paradigma, es que al descartar la existencia de la realidad como un ente objetivo y único, en el que hay belleza, bondad y verdad, el paradigma de educación actual descartó por completo las virtudes, que no son otra cosa que los hábitos que buscan perseguir lo bueno, lo hermoso y lo verdadero. Afortunadamente para nosotros, la educación católica, la ortodoxa y la luterana conservadora han logrado preservar algunas de las herramientas de la educación clásica en sus aulas aún hasta hoy, y cada vez más se están dando cuenta de su importancia. También contamos con un par de figuras públicas como Dorothy Sayers, Susan Weisbauer y C.S. Lewis, que se dieron cuenta de esto y hablaron y escribieron al respecto para sonar las alarmas y mostrarnos hacia dónde nos iba a llevar este paradigma. Los colegios cristianos no denominacionales también están comenzando a utilizar las herramientas de la educación clásica. Incluso en el mundo del homeschooling ha habido también un despertar de programas que reconocen la importancia de las herramientas clásicas del aprendizaje. Si quieres saber más de educación clásica cristiana, si te pareció interesante, lo cual es fascinante, quieres saber qué es, cómo se ve en la práctica, te invito a que veas esta serie completa, empezando por el siguiente episodio, en el que hablaremos del trivium, que es el proceso de 3 partes, gramática, lógica y retórica, con el que se entrena la mente bajo el modelo de la educación clásica. Gracias por acompañarnos hasta el final, te esperamos.